Hola compañero químico, mi nombre es Juan Pablo y con mi compañero Sergio vamos a hablarles de las proteínas y sus métodos analíticos. Pero primero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son grupos de biomoléculas de gran variedad en estructuras y diversidad en sus funciones biológicas. Además se encuentra en cada ser vivo, lo que comprende animal, vegetal y microorganismos. Estas son específicas, es decir, poseen una función única, pues son codificadas por su genoma. Al poseer ligeras variaciones en la estructura de cada especie, estas pueden separarse en proteínas simples y complejas. Las simples son aquellas constituidas solamente por aminoácidos, mientras que las complejas contienen material adicional como carbohidratos, lípidos, metales o ácidos nucleicos. La solubilidad es una propiedad que permite clasificar las proteínas. Las albúminas, presentes en todos los seres vivos, fácilmente solubles en agua y precipitan en soluciones salinas. Las globulinas son difícilmente solubles en agua, su solubilidad aumenta en medio salino diluido y tienden a precipitar en presencia de sulfato de amonio. Las prolaminas se encuentran exclusivamente en plantas, son insolubles en agua, alcoholes absolutos y solventes neutros. Además, son solubles en soluciones de alcohol al 70 o al 80%. Las gluterinas se encuentran en plantas y en cereales, insolubles en soluciones salinas, alcoholes o solventes neutros, pero solubles en soluciones ácido-base diluidas. Y las escleroproteínas se encuentran en los animales, son fibrosas, insolubles en agua y altamente resistentes a las enzimas proteolíticas. Para la extracción de proteínas se tendrán 2 gramos de harina, los cuales serán extraídos con agua desmineralizada, se agitará 10 minutos, se centrifugará y se llevará a cabo esto 2 veces. El sobrenadante se la lleva a 25 mililitros con el agua y obteniendo así las albúminas. El residuo se descarta para una segunda extracción. Al residuo de la primera extracción se añadirá NaCl 1%, el cual será agitado 10 minutos. Posteriormente se llevará a centrifugación y este proceso se llevará 2 veces. El sobrenadante se le lleva a 25 mililitros con NaCl 1%, obteniendo así las globulinas. Por último, el residuo será guardado para una tercera extracción. Para esta tercera extracción se tomarán los residuos de la segunda extracción añadiendo etanol al 75%. Se agitará por 10 minutos, se centrifugará y se repetirá este proceso 2 veces. El sobrenadante se llevará 25 mililitros con etanol, obteniendo así las prolaminas. El residuo será llevado a una cuarta extracción. Para esta última extracción se añaden a los residuos NaOH.1 normal, se agita 10 minutos, se vuelve a centrifugar y se repite esto 2 veces. El sobrenadante se vuelve a llevar 25 mililitros con NaOH.1 normal obteniendo las glutelinas. El residuo podemos decirle ya bye bye. Para el análisis y cuantificación de proteínas existen varios métodos, no obstante no existe uno completamente satisfactorio, así que para escoger la técnica apropiada se debe a varias variables: la naturaleza de la proteína, la presencia de otros componentes, la exactitud y sensibilidad de la técnica y la rapidez de los resultados. El método de Biuret consiste en una reacción la cual sirve para analizar proteínas solubles, debido a que los compuestos de 2 o más enlaces peptídicos producen un color rosado o lila característicos cuando se tratan con sulfato de cobre diluido en solución alcalina. Esto se da por la formación de un complejo de cobre y 4 átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Además, este método tiene como ventaja que es bastante específica, por lo que pocas sustancias interfieren, pero como desventaja es poco sensible, por lo que requiere que la proteína se encuentre en altas concentraciones. Para el procedimiento, primero se realizará una curva de calibración utilizando un patrón de concentración conocida de caseína. Para esto, rotularemos 10 tubos de ensayo y se añadirán los valores de reactivo como se indica en la tabla. Para todos los tubos manejaremos el mismo volumen, la diferencia será la concentración de patrón que variará de la más diluida a la más concentrada, y así en los últimos 2 tubos se encontrará nuestro extracto de proteína. Después de la adición del reactivo de Biuret, se mezcla bien cada tubo y se deja en reposo por 30 minutos. Esto con el fin de permitir la óptima formación del complejo metálico y el color. Después de los 30 minutos, se lee la absorbancia de cada tubo a una longitud de onda de 540 nanómetros y para el tubo 8 y 9 se repetirán los volúmenes para cada muestra de proteínas que se posea. Los resultados de absorbancia que obtengamos de la muestra la podemos interpolar a la curva y así conocer la concentración de cada una. Ahora hablaremos del método de Bradford. Para realizar la curva de calibración se emplea como patrón BSA. Se puede también emplear como blanco
agua destilada y la detección empleada en Bradford equivale a los 595 nanómetros. Para la curva de calibración se emplea una placa donde se utiliza un patrón de albúmina y blanco NaCl 1%, cada una en volúmenes de 50 microlitros en toda la fila A diferencia de la columna 2 donde será la mezcla sumando un total de 100 microlitros. Como segundo paso vamos a tomar en la columna 2 50 microlitros, de esos 50 lo pasaremos a 3 y esos 3 homogenizamos, pasamos a 4, homogenizamos, pasamos a 5, homogenizamos, pasamos a 6 y ese último vamos a desecharlo para mantener los 50 microlitros de NaCl 1%. Para finalizar, en las filas B, C y D se agrega a la columna 1 y 2 la muestra de proteína extraída. Para las columnas 2, 3 y 4 se agregan 50 microlitros de una disolución de albúmina 1 a 10. Se toman 50 microlitros de la columna 2 y se homogenizan las columnas 3 y 4 como ocurrió en la fila A. Ahora hablaremos del método de Yeldahl. El método de Yeldahl es el procedimiento más utilizado en la actualidad para el análisis de proteínas y está diseñado en la determinación de nitrógeno total. Esto puede aplicarse en la proteína bruta, verdadera, sólida o líquida. La bruta incluye los compuestos nitrogenados presentes proteicos y no proteicos. Consiste de 3 etapas: digestión, destilación y valoración. En la etapa de digestión se incluye la conversión del nitrógeno proveniente de las proteínas en ion amonio mediante calentamiento a una temperatura aproximadamente 400 grados. En bloque de digestión con adición previa de ácido sulfúrico y catalizador que desencadena la conversión del nitrógeno de la muestra en amonio, como se evidencia en esta reacción. La destilación es aquella separación por arrastre con vapor del amoníaco y posterior solubilización en una solución ácida de concentración conocida. En esta etapa se adiciona NaOH a la disolución de amonio obtenida previamente, generando amoníaco y vapor de agua, que arrastra al mismo. La valoración es aquella medición de la cantidad de ácido neutralizado por el amoníaco disuelto, lo que indica la cantidad de nitrógeno presente en la muestra inicial. En este caso, la recogida sobre ácido bórico en exceso no medido, en donde se emplea un ácido y el indicador rojo de metilo como ejemplo. Para calcular el porcentaje de nitrógeno total se utiliza la siguiente ecuación, donde Vm corresponde al volumen de ácido gastado, Vb corresponderá al volumen de ácido gastado en el blanco y NaCl a la concentración en términos de normalidad para el ácido clorhídrico empleado. Los métodos de análisis fueron efectuados en una muestra de harina y garbanzo y se obtuvieron las curvas de calibración a partir de un patrón de caseína. Posterior a eso, se obtuvo la concentración de cada muestra de proteína para Biuret y Bradford. En la tabla del procedimiento de Biuret podemos observar las concentraciones interpoladas de la curva y posterior a eso los porcentajes de cada proteína. Estas se van a comparar con las reportadas en literatura. En la tabla de Bradford podemos observar la concentración obtenida para cada de nuestras proteínas. En este caso vamos a trabajar con un duplicado y obtendremos un promedio de nuestro porcentaje. Este promedio vamos a compararlos con los reportados en literatura. Por último, para el método de Yeldahl obtenemos nuestra tabla en la cual se encuentran los porcentajes de nitrógeno y el porcentaje de nuestra proteína. Al final podemos compararlos con los reportados en literatura que se encuentran en la última fila. Finalmente, ¿qué obtuvimos? Pudimos observar que para los métodos trabajados todas nuestras muestras pudieron ser cuantificadas. Las prolaminas son las que en menor proporción se encuentran en cada análisis. Y por último, las globulinas se detectaron en concentraciones muy inferiores a las reportadas. Esto se pudo deber a que no se pudo extraer en su totalidad. Esperamos que te haya gustado este video. Si te gustó, coméntanos qué te pareció y compártelo con tus amigos.